Gracias. Asambleísta Paco Fierro. Ecuatorianas y ecuatorianos, señora presidenta, señoras, señoritas, señores asambleístas. Arrancaré mi intervención con un pensamiento de Concepción Arenal y Ponte, activista española, en 1892, la misma que dijo: el derecho no se suma, ni se multiplica, ni se divide. Está todo en todos y cada uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el ejercicio de un derecho porque sea corto el número de los que puedan o quisieran ejercitarlo. Voy a hablar, aquí se ha hablado de la parte técnica, se ha hablado de muchos temas, de la Constitución de la República. Yo lo voy a hacer enfocándome un poco a la historia de esta ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones, la ley que envía el presidente de la República, lo hace con fecha octubre del 2011. Han transcurrido 3 años, una ley que lo que se escucha, una ley importantísima, una ley que debe darse el mayor diálogo posible y que debe ser una ley que perdure en el tiempo. Se han demorado 3 años para que la ley esté el día 6 de noviembre del año 2014 en primer debate. Pero la comisión ha hecho bien en pedirle al CAL que le divida en dos, la ley de telecomunicaciones y la ley postal, porque cuando llegó en un solo paquete. Si bien es cierto, arrancó esta ley, recordemos, en el 2011, pero luego hubo una intención por parte del presidente de la República en cuanto se refiere a las utilidades de los empleados de Movistar y de Claro, en alrededor de unos 100 millones de dólares, que era lo que se pretendía a través de este proyecto de ley. Y fue enviado ¿a dónde? Fue enviado a la Comisión del Trabajo, pero allí no pudieron continuar y nuevamente remitieron al CAL. El CAL remite para que sea incluida con una variación en la ley de telecomunicaciones, en cuanto ya sabemos que el tema del 15% quedó en la nada y vieron y observaron que era mejor irse hacia las utilidades que tienen estas prestadoras de telefonía móvil. Yo quiero recordar que en la época, hace unos 2 años se hizo una reforma justamente a la ley de hidrocarburos, y el presidente de la República envió asimismo una reforma a través de la cual las empresas explotadoras de petróleo tenían asimismo que pagar el 15% de utilidades a sus empleados, y era real aquello de que recibían algunos 30.000 dólares, 40 y hasta mucho más, que yo mismo decía era injusto y que lógicamente ese dinero puede ir hacia la salud, hacia la educación de los más pobres de nuestro país. Mi pregunta es aquí: ¿se logró esa reforma del artículo 94 de la ley de hidrocarburos? Y lógicamente del 15%, el 12% va al gobierno central y el 3% quedó para los empleados, los trabajadores de las empresas petroleras. Yo estoy pidiendo con documentos, ojalá me contesten. Ese dinero debía irse ¿a dónde? A los sectores donde se está produciendo el petróleo, a los sectores donde están sacando, a las comunidades donde están sacando el petróleo. Pero para que ese dinero llegue a las manos de las comunidades, tienen que presentar un proyecto. Entonces todo el dinero están utilizando exactamente en el Estado ecuatoriano, en el gobierno, y a su vez muy poco ha llegado
a esos sectores donde fue creada esta ley. El presidente Correa tenía esta intención y decía el presidente Correa que siempre existió un límite en las utilidades, que no es una idea que recién se debata. Además recordó que las utilidades son reguladas por ley. Por eso recalcó que en el Ecuador es el país de América Latina y del mundo con mayor participación de utilidades entre los trabajadores. Estas utilidades eran una conquista de los sindicatos, una conquista de los trabajadores, y que son derechos adquiridos y por lo tanto no pudieron quitarle ese derecho, ese 15% a los trabajadores de Movistar y de Claro. Pero, en todo caso, la intención comenzó por allí, por el presidente de la República, pero como dije anteriormente, luego va más allá y se dan cuenta de que las utilidades de las empresas de telefonía móvil, en el caso de Claro, llega alrededor de 2.300 millones de dólares. Y por lo tanto, se les prendió los focos de intensas y vieron que allí había más recursos que podían obtener. En definitiva, es la necesidad de dinero para el gobierno nacional, que es un gastador compulsivo, y no hay dinero que le alcance, y tiene que buscar de donde sea para poder saciar esa necesidad de gastar el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero hay un problema del mensaje que está mandando con esta ley a los inversionistas extranjeros. Ya se habló de la Unión Europea. ¿Estarán en condiciones de venir a invertir en esos yacimientos mineros que hay miles de millones de dólares que puede venir a suplir la falta del precio del petróleo? ¿Vendrán inversionistas con esa señal que estamos mandando nosotros cuando le estamos haciendo a nuestro país un país espantacapitales? ¿Podrán esa gente tener la confianza de venir con sus capitales, tanto externos como internos, a querer invertir? No lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque realmente ven cómo se cambia y no hay la seguridad jurídica. No hay una seguridad de que hoy, con estas reglas, hago un contrato de concesión y que mañana me vayan a quitar. Eso preocupa y por eso es que prefieren invertir en Colombia, en Perú, en donde existe el narcotráfico, el terrorismo, ahí existen varios flagelos, prefieren invertir allá que invertir en nuestro país. Es una preocupación enorme aquello. Debo asimismo mencionar algo que me preocupa también, es con respecto a la organización que tiene la agencia de regulación, esta nueva agencia que están creando. Está el ministro del ramo o su delegado, está el secretario nacional de Planificación y Desarrollo y un miembro designado a la presidencia de la República. Pero miren los requisitos son de Ripley, ser ecuatorianos, mayores de edad, o sea, 18 años, suficiente para ellos para ser miembros de esta agencia. No estar en curso de una prohibición para el ejercicio de un puesto o un cargo público y tener probada experiencia. Al decir mayores de edad, no sé qué experiencia será, por lo menos en otras leyes ponían 5 años, 10 años de experiencia para que realmente en un tema tan delicado como es la ley de telecomunicaciones, en donde la tecnología cambia diariamente. Un minuto. Gracias, señora presidenta. Debería ser gente con mucha experiencia, porque justamente es un tema muy, muy sensible. Y hay algo que me preocupa también, que es justamente el artículo 145, en las disposiciones generales, en la segunda, pasemos por el tiempo, en la transitoria sexta, en cuanto se refiere a la seguridad de todo el personal que está trabajando, tanto en la Supertel, en Senatel y en todas estas instituciones que va a acaparar esta agencia. No tienen ninguna seguridad de poder seguir trabajando, porque de acuerdo al artículo y a esta transitoria dice que serán de acuerdo a una evaluación. Por lo tanto, ellos van a quedar flotando y habrá supresión de partidas y eso causa un problema enorme en los trabajadores. Me sumo a la propuesta que han hecho
algunos asambleístas, no puede ser el que regula, regulado. La Superintendencia de Telecomunicaciones no tiene por qué desaparecer y ellos deberían seguir manteniéndose para que sigan haciendo las funciones para las cuales fueron creadas. Y es imposible pensar en lo que algún asambleísta dijo públicamente, que el mercado tiene que dividirse en 3 partes iguales. Así no funciona el mercado y así no se puede invitar a inversionistas extranjeros a que vengan con toda la plena seguridad a invertir en el país. No lo van a hacer porque, repito, nuestro país se ha convertido en un país de espantacapitales y en un país que se cierra a la inversión nacional y extranjera. Muchísimas gracias, señor presidente.